el Día del Trabajo, cabe analizar la situación laboral a propósito de que es un tema que preocupa al gobierno, porque según el INEC, más de 4 millones de ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. Para analizar este tema hemos invitado a Raúl Ledesma, gobernador de la provincia del Guayas y exministro de Trabajo. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, el gobierno ha reconocido la necesidad de una reforma laboral, más aún cuando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional habla de reactivar el empleo, de cambiar el mecanismo, de dinamizarlo y mejorar así la competitividad. ¿Hacia dónde debe apuntar esta reforma laboral? Primero, un saludo solidario a todos los hermanos venezolanos en este momento de dificultades que están atravesando. Más que nunca tienen que tener la fortaleza para sostener el proceso y poder seguir adelante y lograr el objetivo que es liberar Venezuela. Segundo, el gobierno no está preocupado de ese tema ahora, está preocupado de ese tema el presidente Lenín Moreno desde el primer día que inició su mandato. Lo digo esto como ministro de Trabajo en ese momento, y la preocupación no solo es por los trabajadores, porque por supuesto hay una preocupación de cómo sostener el trabajo con las características y la dignidad que hoy día existe, pero también hay una preocupación prioritaria de qué hacemos con los que están subempleados y con los que están desempleados. Para ello se requieren nuevas características de contratación. Creo que sí, creo absolutamente que sí. Creo que es un momento más que flexibilizar, dinamizar el empleo. No creo que hay que debilitar los derechos de los trabajadores, pero creo que hay que adecuar a las situaciones actuales, a la situación actual productiva, a las dinámicas productivas actuales que son muy distintas a las que existían hace 30 años en el Ecuador, fecha de la cual data nuestro Código de Trabajo. Entonces creo que es necesario, sin duda alguna, actualizar ese código, actualizar la relación laboral, las formas de contratación, para que aquellas personas que no tienen empleo o que están en el desempleo, en el subempleo, perdón, en la informalidad, logren insertarse formalmente con todos los derechos al sector laboral. ¿Pero qué cambió? Como usted ha dicho, esta es una preocupación que tiene el gobierno ya desde hace algún tiempo, desde que usted incluso estaba en la cartera. ¿Pero qué cambió? Porque recuerdo haberlo escuchado usted en una entrevista en Radio Pública decir en su momento que no estaban de acuerdo como gobierno con la flexibilización laboral, que no lo estaban ni ahora ni lo estarían después, pero hoy en cambio se habla de eso, de incluso regresar a un tema de contratación por horas. Entonces, ¿qué cambió en el camino que ahora ya no se habla de dinamizar, sino de flexibilizar? Bueno, yo creo que son términos gramaticales que no son menos importantes. Creo que es importante... ¿No conllevan a cosas distintas? No, son dos cosas diferentes, claro que sí. Yo sostengo que no es lo mismo flexibilizar que dinamizar. Yo creo que en la flexibilización hay un debilitamiento. Pero de eso es lo que se habla ahora, de flexibilización, ya no de dinamización. No se habla, pero lo que ocurre es que ahí viene el juego de estas palabras, este juego perverso que de alguna manera ciertos dirigentes, no todos, sindicales, utilizan para mantener su status quo, para seguir justificando su porqué de su existencia sindical. Entonces, pero hay otros dirigentes sindicales, los sectores, la Central Única de Trabajadores, yo tengo varias actividades hoy día con varios sindicatos de distintas actividades, y muchos están de acuerdo en que hay que pensar en las personas que no tienen empleo, en las personas que están subempleadas. Para esas personas, si flexibilizar significa establecer de manera dinámica nuevas fórmulas de contratación, entonces tendremos que decir qué es flexibilizar, digamos, pero más allá de los términos, de la gramática, lo que se trata aquí es, señores, hay una realidad, hay un número importante de personas que hoy día no logran insertarse al sector laboral por unas condiciones difíciles en la economía nacional. Le doy un ejemplo rapidito. Si yo mañana emprendo un negocio, una peluquería, una cafetería, cualquier negocio que requiera 2, 3 personas, no más para su atención, una persona, un emprendedor que reciba, por ejemplo, un crédito de Banecuador por 15,000, 20,000, 25,000 dólares y emprende un negocio con una persona. Imagínense que le vaya mal, Dios no quiera, le vaya mal. Y entonces, además de que perdió los 15,000 dólares, tenga que pagar una indemnización hoy día que no pudiera afrontar en su momento. Esto es lo que hay que revisar. Ese empleo que él va a generar hoy día no existe o está en el subempleo. Y yo creo que el punto coincidente es que hay que ir a una reforma laboral, una reforma de ese Código Orgánico del Trabajo, pero analicemos algunos de los temas que entran en el debate, y uno de esos es esta contratación por horas. Desde el sindicalismo algunos lo rechazan porque dicen que cuando se aplicó esa forma de contratación se cayó en precariedad laboral, o sea, una precarización laboral. Y ahora temen regresar a ese tipo de contratos y perder sus derechos alcanzados. ¿Cómo lograr entonces una flexibilización sin caer en eso? Bueno, es relativamente sencillo. Lo que hay que pensar de nuevo, insisto, en las personas que no tienen empleo, asegurar
que las que ya tienen un contrato indefinido no pueda cambiarse o migrarse a esa modalidad nueva que pudiera implementarse. Pero sí se podría implementar entonces para quienes no tienen empleo. Claro, pudiera implementarse para los que definitivamente no tienen empleo en los últimos 2 años, por ejemplo, o en el último año, los que no tienen un registro en el IES de ser dependientes, que no han tenido empleo, que están buscando hace 1 o 2 años. Estos son los detalles que hay que analizar. Pero claro, lo que sí hay que precautelar es que aquellos que tienen empleo hoy día indefinido no los migren, no los renuncien y los migren hacia modalidades distintas de contratación, que no son necesarias porque por algo están trabajando hoy día de manera indefinida. Pero ¿cómo se puede evitar también que estas personas, los nuevos, los que no tienen empleo y que podrían entrar, si es que se reformara en ese sentido el Código de Trabajo a través de la contratación por horas nuevamente, no se caiga en lo que se incurrió en su determinado momento cuando se aplicaba la tercerización, donde había un aprovechamiento por parte de algunos empresarios vulnerando los derechos del trabajador, que eso también es lo que temen desde ese gremio? Yo creo que hemos logrado avanzar en madurez laboral, en madurez económica, en madurez empresarial. Creo que hemos superado esas épocas en que habían empresarios, hoy hay empresarios serios. Siempre habrá alguna excepción, hay que tomar medidas de sanción muy severas, por ejemplo, aumentar al doble las medidas de sanción si es que fuese el caso de verificar un caso de precariedad laboral, de precarización laboral, y esos serían los mecanismos. Mecanismos hay muchos. Mecanismos para impedir que eso ocurra hay muchísimos. De hecho, cuando en el ministerio se implementaron y están actualmente en vigencia nuevas modalidades de contratación para actividades agrícolas fundamentalmente, ¿verdad? Y ciertas actividades en el sector de turismo, por ejemplo, ¿cuántas personas han migrado? ¿Cuántas denuncias han habido? Bueno, al día de hoy no pudiera señalarlo con esa precisión, pero al día que yo salí de la cartera del Ministerio de Trabajo, ¿cuántas denuncias hubieron de migración laboral? Es decir, de personas que venían trabajando y que las sacaron, las renunciaron para contratarlas en el nuevo esquema más dinámico que está hoy día vigente. Ni una sola. No solo de trabajadores, no hubo ni una sola denuncia de migración laboral por parte de los gremios sindicales. Y si usted se fija en los reclamos que el día de hoy van a activarse con respecto a las marchas programadas, por ejemplo, el reclamo de la Central Única de Trabajadores, que es participar en las mesas de diálogo, pero por supuesto un reclamo absolutamente justo, el reclamo que se realiza en los concursos de méritos y oposición, que son más de 70,000 que hay que realizar, que es una deuda del gobierno anterior y que se han venido realizando, todavía no de la manera con la celeridad que requiere los trabajadores, pero eso es correcto. Es decir, que se hagan los concursos de méritos para dar estabilidad laboral a un trabajador que ya viene trabajando años con un contrato ocasional o con un nombramiento provisional, me parece que es sensato. Ahora, hay limitaciones económicas. Las reclamaciones del Frente Único de Trabajadores, que son amigos, son gente con la que se conversa y de ninguna manera hay hoy día esas rivalidades férreas que existían en el gobierno anterior porque el diálogo es sostenido. Pero ¿qué es lo que reclaman? Reclaman condiciones impuestas por el fondo, condiciones que todavía no se imponen. O sea, nadie ha impuesto ninguna condición ni se ha hecho ninguna reforma como para reclamar sobre la base de aquello. Y si se hiciera, habría que reclamar sobre si afecta o no afecta a los trabajadores. Ellos han salido a reclamar en ocasiones anteriores por el aumento de la gasolina súper, diciendo que iba a afectar el bolsillo de los más pobres. Bueno, no afectó el bolsillo de los más pobres, no hubiera aumento de precios. Entonces, ¿qué es lo que yo, para ir al punto? Creo que hay que tener, no solo tolerancia, sino madurez de nuevo. En los sectores sindicales hay ciertos sectores que siguen utilizando el discursos de barricada de hace 20 años, que hoy día hay que superar. Para ir la coincidencia es que hay que sentarse, dialogar y buscar el equilibrio, porque mientras los trabajadores reclaman desde su lado, también hay empresarios que ahora que se habla de una reforma laboral, también pelean por sus derechos. Por ejemplo, dicen el hecho de tener un tiempo de prueba en el trabajador de 3 meses y sin embargo si después renuncia voluntariamente hay que indemnizarlo como si hubiera trabajado 1 año, también ellos aprovechan el momento para decir, desde nuestro punto de vista también tienen que darse ciertos cambios. Yo creo que los nuevos emprendimientos, las nuevas actividades, las nuevas inversiones, inclusive dentro del giro ordinario de las actuales empresas. Es decir, si usted tiene hoy día una camaronera y pone otra, si usted tiene una peluquería y pone 2 asientos más para cortar el pelo, cualquier tipo de emprendimiento, mediano, grande o pequeño, requiere nuevo personal. Ese nuevo personal es un riesgo con respecto a la economía de crisis que actualmente vivimos, heredada por cierto, pero que actualmente seguimos atravesándola. Sí, por supuesto que es un riesgo. Tener que asumir indemnizaciones que hoy día no las podemos asumir y eso nos impide generar estos nuevos emprendimientos
hay que repensarlo. Entonces seguimos con el egoísmo de o no nos movemos de la estrictez y la severidad en la forma de contratación, que nos impide contratar más, que nos impide arriesgarnos a contratar más, porque a la final si contratamos, pero informalmente por la izquierda, y eso es más terrible que no contratar. Entonces, o analizamos esta situación y para esos nuevos trabajos, aquellos que no existen, para esos nuevos trabajos diseñamos esquemas de contratación más dinámicos, más flexibles, si lo quieren decir así, adecuados a la realidad económica. Bueno, y lo que se espera en el país es que aquellas reformas conduzcan a disminuir esa tasa de desempleo que hoy atraviesa el Ecuador. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. A usted, muchas gracias por la invitación. Con eso de aquí, amigos, ya me estoy despidiendo, deseándoles que tengan un excelente día, pero recuerda que inmediatamente vienen las noticias aquí en Teleamazonas.